Bueno, me hace mucha particular ilusión esta, no sé cómo llamarlo, charla, conversación. Entrevista, desde luego no, porque no soy entrevistador ni sé hacerlo. Es una charla. Me hace mucha ilusión porque es un poco como tener, no sé, una ahijada o una hija y hablar con ella y verla cómo ha crecido a lo largo de los años. Entonces, un día cayó en sus manos un iPhone 4, ¿no? Ella no había tenido cámara de fotos nunca, ni había hecho fotos nunca, y entonces le cayó el iPhone 4, trasteó un poquito con el iPhone, vio que podía hacer fotos, descubrió Instagram, que es esta red social de la que ahora todos somos devotos, entonces empezó a hacer fotos, sin ser fotógrafa, un poco ideas, y colgarlas en Instagram. Y empezaron a pasar cosas, ¿no? Al cabo de un tiempo la eligen como una de las perfiles de Instagram más interesantes del mundo y empieza a tener seguidores. Llegas a ser la red con más, el perfil con más seguidores de España en aquel momento, ¿no? Ahora tiene 600.000, un poquito más, ¿no? 600.000, ponerlos en fila, ¿eh? A 600.000 personas. Luego ya llegan cosas como que Photovogue la selecciona como uno de los mejores 25 fotógrafos del año, el año 2013 o 14, hace ya 10 años, y le piden, es muy gracioso porque le piden que les mande los negativos de las fotos para hacer las ampliaciones y ella dice, no, ¿cómo negativos? Pues yo hago las fotos con un iPhone. Bueno, los de Vogue tuvieron un shock, ¿no? Debieron entrar de pronto en la modernidad de golpe contigo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues no ha hecho más que crecer, progresar. Es una especie de gurú, directora creativa, sobre todo muy relacionada con moda, pero también con el mundo del arte. Ahora luego hablaremos, la tecnología, los NFTs, estas cosas que nadie entiende. Pero bueno, todo empezó en la agencia y espero que aprendieras algo no solo malo en la agencia, ¿no? Aprendí todo. ¿Me he dejado alguna cosa así importante? No. Bueno, entonces... Esto que no es una entrevista, a mí me interesa sobre todo hablar con gente de la que tengo alguna curiosidad. Tú eres hija realmente de la aparición de la tecnología. Es decir, muy a menudo en el mundo del arte nos olvidamos de que las tecnologías son fundamentales. Es decir, digamos, los arquitectos pueden hacer rascacielos porque aparece el ascensor. O pueden hacer edificios de vidrio porque aparece el vidrio como elemento de construcción y el acero, ¿no? O los pintores de pronto empiezan a pintar de una manera distinta en el Renacimiento porque alguien inventa la perspectiva, o el óleo. Es decir, olvidamos cuánto de relevante es que aparezca una nueva tecnología. En tu caso, tú eres hija de eso, ¿no? Sí, yo de hecho siempre digo que Instagram ahora es una cosa que se ha convertido en un monstruo gigantesco donde hay vídeo, hay muchísimo contenido, pero que Instagram lo que a mí me enseñó al principio fue a mirar de una determinada manera porque enseguida entendí o capté que era un formato 1:1, no podías hacer gran cosa, la gente hacía scroll y tenía que ser algo gráfico, muy concreto, y entonces a partir de la herramienta desarrollé la visión, pero si no hubiera sido por esa herramienta yo no miraría como miraba, ¿no? Y de hecho, no solo eso, sino que por ejemplo, yo al principio, como todo el mundo hace pues 12 años, 11 años cuando salió, antes de que hubiera influencers, egobloggers, selfies y todo esto, era una comunidad de gente que aprendía a mirar lo que había por la calle, de repente te fijabas en cosas, ¿no? que nunca habías prestado atención. Y yo hice el salto porque un día pensé, bueno, a mí me gustaría explicar cosas donde hubiera personas, pero no tengo modelo. Entonces pasaban cosas como esta, donde yo tenía que ser mi modelo, pero yo no quería que se me viera. Entonces la herramienta me obligó a taparme. Y a través de taparte cuentas una historia, porque yo creo que al final una cara es imposible desvincularla de una idea, ¿no? de una percepción. Entonces, al principio empecé a taparme y tapándome explicaba cosas que no podía de otra manera, ¿no? Y luego eso desarrolló, incluso sin darme cuenta, cuando ya tuve modelos, inconscientemente también les cubría el rostro muchas veces, ¿no? O sea, aparecían girados o tapados por algo, o sea, la herramienta en sí desarrolló la forma en que yo empecé a mirar.
límite que genera la herramienta o la tecnología o las posibilidades que ofrece te permiten hablar de una manera como no se había hablado hasta ahora. Que, por cierto, una cosa muy interesante es la idea de... Luego quiero que me cuentes un poco cómo viviste estos primeros... O sea, mientras estabas en la agencia, Sí. cómo vives el momento en el que te vas haciendo famosa, de algún modo, en una red social. Pero, o sea, ¿cómo se vive la idea de no ser... Tú no eres fotógrafo, todavía dices que no eres fotógrafo, ¿no? Y, Sí. en cambio entras de pronto en una disciplina que no es la tuya, con una mirada, que eso también es interesante, una mirada desde fuera, ¿no? La fotografía de alguna manera revoluciona el arte. La fotografía es un arte, sí es un arte muy reciente, revoluciona o sea, las vanguardias en parte. Son fruto de la aparición de la fotografía, el arte abstracto, es decir, hay de pronto el pintor figurativo necesita, digamos, distanciarse de esa reproducción de la realidad tan fiable. Luego en los años 90, 2000, gente como Chris Cunningham, fotógrafos, ya hablan del retoque como el final de la fotografía, es decir, si el retoque permite, ¿qué hablaría hoy de la inteligencia artificial, ¿no? Si el retoque permite hacer cualquier foto sin hacer la foto ya no existe. En este momento en que todos tenemos una cámara de fotos en el bolsillo y todos hacemos fotos, ¿qué es la fotografía? Yo empecé a hacer fotos porque empecé a descubrir una mirada. Y empecé a hacer fotos pensando en que siempre me había dado mucho miedo la fotografía como tecnología. Es decir, yo no tenía ni idea, ni me interesaba, ni yo soy natural, mi naturaleza no es de saber mucho de lentes, de ISOs, de profundidad de campo, de todo lo que muchos grandes fotógrafos saben, pero también todo lo que, digamos, en la manera más convencional empezamos cómo nos enseñan a aprender las cosas, ¿no? No nos enseñan a aprender las cosas desde la intuición, sino desde la razón muchas veces, ¿no? Desde la tecnología, desde la praxis de esto se hace así. Y entonces, muchas veces lo que pasa es que te centras en la máquina y no en lo que tú puedes mirar o hacer con la máquina, ¿no? Entonces hay fotógrafos que respect máximo para todo el mundo, ¿no? Pero que cuando empiezan a aprender fotografía, se obsesionan con la técnica, ¿no? con que nunca hay un desenfoque, nunca... A mí la impercepción, o sea, la imperfección, el hecho de fotos que tenían grano, que algunas estaban desenfocadas, que no me importaba eso, ¿no? O sea, yo buscaba otra cosa. Y yo creo que la grandeza de Instagram fue que mucha gente empezó a conectar con algo que pensaba que no era para ellos. De esos 20 millones de personas, igual 2000 desarrollaron una habilidad cuando perdieron el miedo a la tecnología, ¿no? Y esa es la grandeza y esa es la forma de mirar. Para mí la fotografía es transmitir una mirada y que alguien la entienda. Y por supuesto, cuanto más sabes de tecnología, quizás más lo puedes hacer, ¿no? Pero yo me negué cuando me decían, pero Isa, si haces unas fotos que están muy bien, tendrías que saber más de fotografía. Yo me negué a saber de fotografía, digamos, de la parte teórica de la fotografía. Quería seguir haciendo lo que hacía, pues porque de esa manera, con un iPhone, había aprendido a comunicar y la gente lo entendía. Luego sí que me compré una cámara, porque el iPhone tiene muchas limitaciones, y aprendí también, y de nuevo, la cámara que me compré con una lente en concreto me enseñó una mirada en concreto, ¿no? Pero yo no me considero fotógrafa porque cuando hablas con un fotógrafo, pues sabe un montón de cosas y tiene una profesionalidad que yo no tengo, pero también creo que estamos en una época donde la etiqueta, ¿no?, de qué eres te limita mucho. Nosotros lo sabemos, ¿no? Nos han dicho todo el rato, pero tú eres publicista, ¿no? Entonces tú no puedes hacer un producto, tú no puedes tener una idea para un edificio, ¿no? Entonces es una persona conceptual más que un publicista. Entiendes el valor de una idea asociada a una marca, a un producto, a una disciplina. Entonces cuando te quitas ese miedo de qué eres, ¿no? Yo siempre digo que yo no sé, no me gusta, a mí me define mi trabajo y como mi trabajo es muy multidisciplinar, cada vez es más difícil definirte, ¿no? Pero desde luego no me definiría como fotógrafa porque eso significa que dejaría de ser otras muchas cosas, ¿no? Es curioso porque en realidad lo que dices es que
una tecnología, porque esto es claramente lo que te ha permitido hacer fotos es una tecnología, Sí. te ha permitido liberarte de la tecnología, que te impedía hacer fotos o que no te habías ni siquiera planteado hacer fotos porque había una barrera tecnológica que te lo impedía, ¿no? De algún modo. Con respecto a lo que dices, ser publicista, o sea, venir de un origen publicitario, ¿tú te consideras todavía publicista? Sí. Entonces, venir de ahí, ¿qué te ha permitido y qué te ha impedido en una carrera? Es verdad que sigues siendo directora creativa, te sigues autodefiniendo como directora creativa, pero estás en un universo más cercano a la moda, el arte, ¿no? Sí. Que es verdad que la moda también es un comercio y un mercado, ¿no? Y el arte también es un mercado, luego hablamos de eso. Yo creo que al final me defino por dos motivos, ¿no? Como directora creativa o como alguien que viene del mundo de la publicidad y soy publicista. Uno, por formación, porque en el fondo tú sabes de lo que sabes mucho, ¿no? Aunque luego hagas otras muchas cosas, yo me siento segura, a lo mejor es un convencionalismo, ¿no? Al final es lo que estudié, donde trabajé muchos años y en un sector que todavía estoy muy en contacto con él, sí que me siento así. Pero al final yo creo que hay como disciplinas tangenciales que si tú tienes muy claro una, van entrando, ¿no? Van como tocándote. Y en mi caso, y ahora va a sonar muy pelota, pero él sabe que no, esto es como todo, ¿no? Y más en publicidad, yo cuando empecé no sabía que entrar en una agencia significaba ser o un tipo u otro de publicista, o más allá, incluso ejercer una profesión u otra, dentro de la publicidad. Yo entré en un lugar, en aquel momento SCPF, que era el epítome del concepto, ¿no? Del largo recorrido de la narrativa, de la idea sólida, del paraguas, y eso pasaba allí, pero también daban rienda suelta a proyectos extraños, donde de nuevo había gente que entraba en la agencia a hacer lo que se llamaba milks, ¿no? Gente que entraba a contaminarte, ¿no? y de otras disciplinas. Efectivamente, yo estuve 2 años y luego me fui a otro lugar fantástico, muy buena agencia, ¿no? Pero que no era eso. Y luego había otras agencias donde directamente se ejercía otra profesión. O sea, sí vendías productos, pero los vendías de otra manera, ¿no? Y a mí el concepto me ha ayudado a todo. O sea, es desde lo que yo empecé a comunicar, desde lo que yo le doy un sentido a una foto. A mí la estética me gusta mucho, pero cuando no hay mensaje es de formación profesional. Hay otra gente que te dice, no necesito el mensaje, no necesito el concepto. El concepto es intuición, es un diálogo entre dos que no necesariamente tiene que ser ese significado, ¿no? Yo no. Entonces, y esto me daba cierta seguridad para irme a otros campos, para irme a hacer una cosa con realidad virtual, hacer una colaboración con ilustradores, hacer algo en inteligencia artificial. El peso del concepto que está siempre desde que empecé en Publi. No sé si se entiende muy bien lo de concepto. Nosotros en publicidad trabajamos, claro, concepto es un concepto filosófico, diría, ¿no? Pero cuando hablamos en publicidad de concepto, o nosotros por lo menos hablamos de concepto en publicidad, tratamos de explicarlo como esa condensación que explica de una manera muy contenida, muy breve y al mismo tiempo muy capaz de generar millones de comunicaciones la esencia de una marca, ¿no? Es llegar al bienvenido a la República Independiente de tu casa, ¿no? Es decir, oye, esta es la manera de explicar IKEA y a partir de aquí vamos a lanzar montones de mensajes. Pero si no tienes ese concepto, no tienes una guía, no tienes un camino, no tienes una manera de pensar, no tienes un punto de vista. Entonces, es verdad que nosotros hemos sido siempre obsesivos con eso, ¿no? Es decir, y seguramente porque yo era el director de esa agencia, director creativo, entonces yo no sé trabajar de otra manera. Es decir, hay una cosa que me recuerda mucho a eso, que es tu idea de la limitación, ¿no? A mí me parece que el concepto me pone unos límites. Si no tienes esos límites y el camino es absolutamente libre, yo me pierdo. Yo entiendo que hay artistas que prefieren trabajar en esa idea de libertad absoluta. A mí me pone muy nervioso, me siento, seguramente porque no soy un artista, soy un vendedor y respondo a encargos y por tanto lo que trato es de encontrar
al contrario de eso, que trato de encontrar el límite, más límite de todos los límites, para que a partir de ahí surja la comunicación de verdad, ¿no? Pero sí es cierto que hemos sido obsesivos. Te quería preguntar, y ya luego lo dejamos, decías que habías empezado en un Instagram. Instagram, cuando tú empezaste, era muy distinto a Instagram de hoy, ¿no? Es decir, ¿en qué ha cambiado conceptualmente Instagram? Y como extensión, también hay una cosa que a mí me resulta muy curioso hoy, que es TikTok, ¿no? Tengo un amigo muy listo que me dice que TikTok ya no es una red social, es un canal de entretenimiento, y puede que lo sea, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo ha cambiado Instagram? ¿Cómo han cambiado las redes? ¿Qué es eso ahora? O sea, que tú naciste en una red que era una comunidad, efectivamente, de gente con un cierto interés. ¿Hoy qué es? Sí, yo creo que el salto estaba o está, primero en que cuando Instagram empezó, o cuando yo empecé en Instagram, que fue pues muy pronto, en el año 2011, Instagram nació en el 2010, diciembre, y se popularizó en 2011 al principios, quien más seguidores tenía 3.000. Y el concepto, la idea de ser famoso no existía. Es decir, tú querías formar parte de una comunidad y ser relevante dentro de esa comunidad. Y esa comunidad, la comunidad más potente, era de fotógrafos o de gente que vivía en lugares muy diversos y te enseñaban su mundo. Algunos eran fotógrafos, el 90% no eran fotógrafos profesionales, porque además el fotógrafo profesional lo veía con mucho desdén, ¿no? Era un intrusismo, mira a este pobre que le ponen 4 filtros. No, de hecho luego pues hubo fotógrafos de Magnum en la herramienta, muy fácil para, según fotoperiodistas, hacer el trabajo de una manera más ágil. Ya no lo ven así, ¿no? Pero yo creo que el gran cambio era buscar la admiración de alguien que no era necesariamente famoso, pero que sí que tenía un cierto nombre ahí, y tú buscabas eso, ¿no? Buscabas acercarte a eso, y empezó la comunidad, ¿no? Y además desde Instagram lo que hacían era premiar. Había, pues yo en mi caso, Billy Richardson era una curator que había trabajado en el MoMA de San Francisco, y era una ojeadora, ¿no? Y precisamente lo que hacía era buscar a perfiles que habían utilizado la herramienta de una cierta manera y los elevaban, ¿no? Lo ponían en lo que se llamaba la lista de usuarios sugeridos, y como la adopción era tan brutal, o sea, cada semana entraban 100.000 personas a Instagram, ¿no? Ahora la adopción, claro, ya ha llegado al tope, todo el mundo tiene Instagram, ¿no? Pero entonces lo que hacían era... ¿Todo el mundo tiene Instagram? Alguien queda, menos mal, no tengáis. Que ya es no, es too late además. Entonces, ahora, o sea, el cambio también ocurrió, yo de una manera muy ingenua pensaba que eso iba a ser una red de creadores, y de hecho, yo luego trabajé en Instagram, en Meta, ¿no? Y hay como un discurso utópico que tiene que ver con el support, ¿no? El apoyo a los creadores, porque es lo que hace la red social son las personas. Ellos de hecho ponen la tecnología y la gente es la que hace el producto. El producto es lo que hace la gente, ¿no? Todos trabajamos para Facebook, ¿no? Todos trabajamos gratis. Para Facebook, claro. Ellos procuran... ¿Cómo es la frase? Cuando algo es gratis, el productor eres tú. No, pues que, claro, que lo sepamos todos. El productor somos nosotros. Entonces enseguida, pues esto, de forma ingenua, no pensábamos que Instagram iba a ser una fuente de publicidad, que era de lo que yo huía un poco, porque yo ya tenía mi área de publicidad. Digo, bueno, pues ahora tengo esto, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente. Y lo que pasó es que enseguida empezaron las marcas a apropiarse de la plataforma. ¿Ese proceso te ocurre mientras estás en la agencia? Sí. ¿Y cómo lo vas viviendo? O sea, hasta que finalmente decides que esa es tu nueva vida. Bueno, yo creo que un día, no sé quién fue de la agencia, no sé, alguien de un director creativo, vino y me acuerdo que me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿tú eres Isabelita Virtual? Y yo dije, me van a echar, porque me van a echar, porque claro, yo estaba aquí compaginando todo. Y dije, sí, es que he estado en una reunión y me han dicho, ¿en STPF trabaja Isabelita Virtual?
Y digo, no sé quién está Isa, pues me pega que será ella, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? Al final me tiraba ese lugar, ¿no? Y de hecho yo compaginé todo hasta un punto en que ya no era sostenible, ¿no? Porque ya no podía hacer las dos cosas. Y lo que sí que recuerdo fue que, yo te dije, ¿no? Yo me quiero ir a Estados Unidos, a Nueva York, a seguir aprendiendo, porque hacía muchas colaboraciones ya con marcas y tú me dijiste, pues vete, aprende, vuelve y cuéntanoslo. Y aquí estamos. Y aquí estamos, contándoslo. Claro. ¿Y TikTok? Bueno, yo tengo que decir que al final hay una cosa que se llama un algoritmo, ¿no? El algoritmo es el demonio, ¿no? Porque es un enganche, es una droga. Y antes las cosas funcionaban de una manera y ahora funcionan de otra. Ahora es el contenido constante, todo el rato postear, todo el rato estar allí, tanto si eres usuario como si eres creador, ¿no? Entonces, TikTok, creo que una de las grandes ventajas que tiene es que todo el mundo puede ser famoso rápido, es decir, esto lo digo mal, pero sí que el algoritmo ha aprendido a premiar un poco la brillantez, ¿no? Pero luego te exige que sigas ahí, ¿no? Entonces, lo que me pasó a mí con Instagram, y desde luego me va a pasar con TikTok, es que... ¿Estás en TikTok? Estoy, no. Pero no hago nada, no genero contenido. Es que yo me desenganché de Instagram, porque llegó un punto en que era tan demanding, ¿no? La gente te pedía estar allí, y yo dije, pero si esto muere mañana, ¿muero yo? ¿O qué pasa, no? O sea, si esto desaparece, o si mañana llega un TikTok, o llega un Snapchat, o llega un... ¿Yo qué soy? Entonces yo me empeñé en salir de Instagram, me empeñé en hacer cosas que no se pudieran explicar de manera fácil en esa plataforma. O sea, que fueran más complejas o que fueran de otra forma, ¿no? Y claro, TikTok es un medio que te obliga a explicar las cosas a la manera de TikTok, ¿no? Sí. Te interrumpo porque, precisamente porque quiero aprender de qué va esto, este año he sido presidente del jurado del primer premio de publicidad en TikTok, porque TikTok está muy interesada en atraer publicidad, que al final es su manera de financiarse. Y tuve un poco esa sensación, es decir, la sensación de que el medio te obligaba a hablar de un modo determinado, que es lo contrario de lo que hacemos los publicistas. Los publicistas, en general, lo que hacemos es construir maneras de hablar para marcas personales, ¿no? Coca-Cola habla de su manera, el BBVA habla de su manera o IKEA habla de su manera. Y TikTok tiene digamos, una presencia tan potente, o un estilo tan potente, que casi te obliga a hablar a la manera de TikTok, no a la manera en que tú hablas, ¿no? Por lo tanto, había una especie de ruptura de lógica muy extraña, ¿no? Claro, o sea, yo creo que esto es como todo lo que estás conectado a eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Instagram yo antes había estado en Facebook, no me interesaba nada, Twitter me interesaba relativamente, Instagram hablaba de una manera en la que yo me sentía reflejada, ¿no? Si tú piensas que TikTok habla de una manera, o la gente en TikTok habla de una manera, o los que tienen éxito en TikTok o en Twitch hacen algo que tú podrías sentirte cómodo haciendo, adelante. Si tú te tienes que convertir en un personaje o tienes que hacer algo que no te es fácil o que no te es cómodo, que no te sale solo, que no es estirable, que no, quizás que te lo pienses, ¿no? Porque hay una serie de mandatories en todas las plataformas y tú tienes que entrar ahí de una manera fluida, encontrar ese lugar. Si no lo encuentras, probablemente no es tu sitio, ¿no? Entonces, yo en TikTok, de momento, no he encontrado, ni lo he buscado tampoco. Lo he entendido, pero no me he sentido cómoda ahí, ¿no? En ese tono. Y esta idea de que en realidad, bueno, yo creo que claro, Instagram también es un poco eso, que ya no es tanto una red, por tanto una comunidad, sino un lugar al que vamos a entretenernos, al que vamos a buscar eso, evasión, entretenimiento, cada vez menos información, yo diría, ¿no? Yo creo que depende, porque por ejemplo, otra vez volviendo al algoritmo, sí que hay gente que a los que le gusta hacer pues craft o tutorials de maquillaje o mecánica, o sea,
es inmenso y yo creo que hay cierta predisposición al prejuicio, ¿no? O sea, ahí hay un contenido que por primera vez en la historia de la marca lo dice la persona de manera autónoma, no le pagan por explicar. Hay algunos que sí les pagan, pero en principio la gente habla y cuenta y hay total transparencia, ¿no? En cómo se hace algo, en si una marca funciona, en cuál es mejor, en cuál es peor. Hay mucho de didáctico en estas plataformas, ¿no? En formatos así, de alguien que la edición, ¿no? De como en muy poco tiempo aprender muchas cosas, que esto también somos víctimas de querer aprender mucho, cuanto más mejor, no tenemos tiempo para nada, y el formato ayuda a eso. Y entonces mucha gente acude ahí con la convencimiento de que esta persona no me está vendiendo algo, sino se está vendiendo a sí mismo a través de un producto. Pero no te vende ya el producto, te vende incluso su opinión sobre el producto, que puede ser mala. Entonces eso atrae a la gente porque hay mucha verdad, hay mucha pureza. La gente ya está un poco cansada de la narrativa, de los anuncios. De los anuncios, ¿no? de esta historia que nos hemos inventado para llegar a un lugar, ¿no? O sea, ahora el recorrido es mucho más corto. ¿Me lo creo o no me lo creo? ¿Me creo este producto o no? Luego está todo lo de el valor de una marca, que es otra cosa, ¿no? O sea, que ya no es lo que hace el producto, porque si un producto es bueno no necesitas nada más, ¿no? Si es fantástico, magnífico, pero cuando empieza la diferenciación es cuando la marca tiene que decir algo más, ¿no? Y hay una conexión emocional. Yo, si un rímel me pone las pestañas más largas, no necesito saber mucho más, ¿no? Si es lo que busco. Ahora, si busco entrar en contacto con una marca con unos valores que hable como yo, cambia. Entonces ahí yo creo que nosotros seguimos siendo muy fundamentales, ¿no? Por cierto, me estoy acordando ahora, te he hecho la pregunta o te he hecho el comentario sobre cómo influye el lenguaje de TikTok en la gente que se anuncia en TikTok y cómo el lenguaje, digamos, es casi dictatorial. Pero ahora me estoy acordando de que en los años 90, hablando con John Hegarty, John Hegarty es Sir John, es Sir en Inglaterra, y es uno de los publicistas más legendarios de la historia, un inglés extraordinario, que todavía vive y todavía hace cosas. Hegarty nos contaba una vez en una conferencia que la publicidad inglesa, que probablemente ha sido siempre la mejor del mundo, la más sofisticada, era tan buena porque los anuncios salían en un medio en el que estaba la BBC. Entonces, el anuncio tenía que estar a la altura de la BBC. Es verdad que la BBC no tenía publicidad, pero los canales que competían con la BBC, digamos, tenían a la BBC como canon. Entonces, un pequeño corte de 30 segundos que estaba ahí en medio interrumpiendo, se veía reflejado en la BBC. La BBC era como también al mismo tiempo el canon de los anuncios, ¿no? Por tanto, sí es cierto, McLuhan, ¿no? que el mensaje es el medio es el mensaje, ¿no? Volviendo un poco a tu trabajo, ya sabes que yo tengo esta obsesión, antes hablábamos de ello, ¿no? Con la Iglesia. Yo siempre he pensado que la Iglesia como digamos, ejemplo y como maestro y como guía de la comunicación en el mundo. Es decir, la palabra propaganda es una palabra que surge en el siglo XVI, siglo XVII, de la propia Iglesia, digamos, la propaganda fide, ¿no? La manera el encargo de la Iglesia, el encargo del jefe del asunto a sus apóstoles es un encargo de comunicación, ir y contarlo, ir y hacer socios de este club, ¿no? Es decir, y durante 20 siglos, una marca que dura 20 siglos, es realmente una marca que ya lo ha probado todo y que ya lo sabe todo. Entonces, una de las cosas que me parece, más allá de la fe, literalmente, en el largo plazo, ¿no? Ellos trabajan en un producto que es eterno, ¿no? Cuando hago comparaciones con la Iglesia, y si alguien tiene, digamos, fe real, que me perdone si soy un poco blasfemo, digamos, pero bueno, yo creo que se entiende. Una de las cosas que me interesa más de la Iglesia, que me parece más interesante de cara a la comunicación y que tiene mucho de contradicción con lo que nosotros hacemos, es la idea del misterio, ¿no? La idea de no desvelar exactamente todo lo que tienes, que es una manera de hacerlo atractivo. Es un poco la diferencia entre pornografía y erotismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu trabajo, antes has contado que de una manera casi accidental, parte de la ocultación de tu identidad. Es un trabajo de identidad, alguna vez lo has llamado anti-selfie, ¿no? Es decir, me muestro, pero no me muestro en absoluto. Sin embargo, es obsesivamente identitario. Es decir, todo el rato eres tú, pero nunca nunca sabes exactamente. Y al mismo tiempo has acabado trabajando en moda, que para mí es una categoría de mercado que me cuesta. Es decir, porque está basada en esa idea evanescente de, pues eso, de algo en lo que tienes que creer, algo que no es
racional ni comprensible, difícilmente conceptualizable, de alguna manera, ¿no? No sé si esto te da pie a contar Sí, cosas. No es ninguna pregunta. No, ya. Bueno, es que yo cuando hago fotos, a mí me gusta que el otro complete lo que pasa ahí. Pero Que es cómo funciona la buena publicidad. es claro. Y este mecanismo ha sido desde el principio. Yo creo que por una base concepto publicitaria, ¿no? el diálogo, y por otro lado, luego mirando las fotos, el misterio te sugiere una narrativa, te sugiere un pre y un post. No es la foto, es algo que hay detrás y algo que puede pasar, ¿no? No acaba ahí, no es la foto. A mí las fotos que me gustan son las que no acaban ahí, ¿no? Sino que hay una narrativa que tú te la puedes inventar si quieres. ¿Habéis visto más o menos el trabajo de Isabelita? No. ¿Algunas sí? Bueno, pues, es que interesante. Así lo entenderéis mejor. Pero bueno, no, yo creo que hay ciertas imágenes que las miras y no te lo están contando todo, pero te están abriendo la puerta a que tú empieces a pensar en eso, ¿no? O a sentir eso, ¿no? Y para mí el misterio es, por un lado, obligado, ¿no? Porque no quería salir, ¿no? Y ya lo he explicado, pero por otro, porque a mí también me interesa mucho tanto ese tipo de cine, ese tipo de literatura, ese tipo de publicidad, ¿no? Que no te acaba de contar el chiste entero, ¿no? Que juega que el otro, porque es un poco el feeling smart, ¿no? También, que el otro también juegue, o sea, al final la obra es de los dos, ¿no? Es del que conecta con ella y del que la hace. Y de hecho yo tengo un proyecto que se llama Virtual Soul, que les dije a unos ilustradores que tienen muchos seguidores, que eran muy conocidos en Instagram, que me seguían desde hacía tiempo y hacían muchos portraits, muchos retratos. Les lancé bueno, un poco la provocación. La pregunta es: ¿puedes llegar a conocer a alguien a través de una red? No por lo que enseña, si estoy comiendo, si estoy bañándome, si me pongo este vestido o el otro, sino por lo que no enseña y por lo que sí enseña, es decir, lo que te gusta, su universo, su estética, sus referentes. ¿Qué te enseña más de la identidad de una persona, ¿no? Lo que te enseña todo o lo que o que te oculta mucho, ¿no? Y la pregunta era, ellos nunca me habían visto, y les dije: ¿podéis hacer un retrato de Isabelita virtual? Sin haberla visto nunca, ¿no? Entonces cada uno de estos 12 ilustradores dibujó a la persona que ellos siguen sin verla, a lo que ellos perciben de mí, ¿no? ¿Y acertaron? De unido, bastante, sí. Sí, bueno, esta idea de la feminidad, el misterio, el color, la narrativa, sí. Curioso. Claro, a mí, vuelvo otra vez a la obsesión, porque como es una obsesión, pues vuelvo a ella. Pero claramente las marcas de lujo lo que construyen, a partir de esa idea del misterio, que es la misma idea de la Iglesia, es una fe. Es decir, el otro día lo pensaba y me parecía muy evidente. Es decir, entre un pote de crema de Nivea o del Mercadona, que es literalmente igual que uno de, no sé, dime una marca mega cara de crema, que cueste 100 veces más que un pote de Mercadona. Sí, Clinique. No sé, Clinique, bueno, vale. Digamos, lo que te hace pagar lo que te pide Clinique por esa crema es fe, ¿no? Literalmente, es decir, tú crees, no hay nada racional, es decir, tú crees que hay algo ahí que te han contado o que te han sugerido, o que no te han contado realmente, sino que te han sugerido, más bien, casi que te han ocultado, que compensa pagar lo que estás pagando de más porque tiene algo, ¿no? Que tú no sabes, que simplemente crees en ello, ¿no? Claro, o sea, ya el máximo grado de esto es lo que está pasando pues con las celebrities que están haciendo mucha cosmética, ¿no? Kardashian, ¿no? Es una de las celebrities, Kylie Kardashian es una de las celebrities que tiene, no sé, creo que una de las que facturan más que marcas muy potentes, ¿no? Claro, la persona que compra esa crema, ¿no? o ese producto, directamente ya, o Kate Moss, ¿no? Que ha sacado ahora también una línea, Brad Pitt, que va a sacar una línea, o sea,
¿qué autoridad moral, ¿no? tienen estas personas para generar una línea además de cosmética que tiene mucho que ver con el cuidado, pero también con la salud, ¿no? O sea, algo que te pones en la piel. Bueno, es esa idealización, ¿no? Es lo que nosotros intentábamos hacer con las marcas, dotándole de valor, pero directamente ya va al personaje, ¿no? Al prescriptor. Entonces, ahí te saltas toda la racionalidad. Luego están por el contrapeso, que es cuando te llega pues, una influencer de make-up y te abre la crema de no sé quién y te dice, mira, me he puesto esto no vale para nada, y la gente yo creo que estamos viviendo ahora esta era de la bipolaridad máxima, ¿no? O sea, de producto basado en la abstracción total y también el consumo de la verdad, ¿no? Que la búsqueda de la verdad de un producto, al final no queremos comprar la verdad muchas veces. Otro tema, siguiendo con esta línea, otro tema que me obsesiona mucho en publicidad tenemos bueno, en publicidad y en general, pero publicidad es muy curioso porque nosotros no somos artistas, somos los responsables de vender productos, ¿no? Pero los departamentos creativos de las agencias hay una obsesión, diría yo, por la autoría. Es decir, el que tiene una idea o el que ha participado en una idea quiere que se sepa y quiere que sea claro. Y es verdad que las carreras normalmente están basadas en que esa autoría se reconozca, ¿no? Pero es difícil saber cuál es la autoría o no de un producto. Y luego está el concepto de la originalidad. Es decir, en general, en la medida en que somos responsables, digamos, de lanzar mensajes de marcas que tienen que diferenciarse de otras, hay una cierta obsesión o casi de divinización de la originalidad, ¿no? De sacralización de la originalidad, de la diferencia por la diferencia, ¿no? Y aquí aparece de pronto la inteligencia artificial, ¿no? Sé que estás trabajando y sé que has trabajado. De pronto, el gran debate yo creo que la inteligencia artificial es una metáfora maravillosa de nosotros mismos. Es decir, cuando la gente empieza a decir, no, es que la inteligencia artificial se basa en cosas que ha aprendido y por tanto nada de lo que hace es completamente original. Ya, pero es que cualquier humano es eso, ¿no? Claro. Es que yo cualquier creo... humano hace lo mismo, exactamente. Ninguno de nosotros viene de cero. Hablando claro. de la Iglesia, aparte de Dios, que crea ex nihilo, digamos, ¿no? Todos los demás creamos a partir de algo que hemos aprendido, aunque no lo sepamos, ¿no? Claro. O sea, yo creo que la inteligencia artificial tiene artificial lo que tiene la nuestra. O sea, ¿por qué es artificial, no? O sea, es exactamente eso. Nadie, o sea, Picasso no sale de la nada, ¿no? Ni los impresionistas salen de la nada, ni ningún artista sale de la nada, ¿no? Ningún artista, ningún literato, ningún científico. O sea, nadie sale de... Sí, pero los científicos, por ejemplo, lo admiten. O sea, hay ese debate filosófico, ¿no? De Heidegger diciendo la ciencia no piensa, y no era un insulto, sino porque la ciencia construye certezas, ¿no? Y es a hombros de gigantes, ¿no? Que no sé quién lo dice porque es una frase que se ha atribuido a tanta gente que al final nadie sabe quién es, pero da igual, son las frases buenas, ¿no? Pero, digamos, la ciencia es consciente de que vive de la autoría de otros y de que va edificando gracias a que otros han dado un pasito. En la creación, incluso en la filosofía, hay como un partir, tenemos la ilusión de que partimos de nuevo desde el origen, desde siempre, desde el principio, o sea, que somos virginales, ¿no? Sí, y no sé por qué, porque realmente el aprendizaje es lo que hace que esto no exista. O sea, si no, nadie aprendería nada, ¿no? Si fuéramos autodidactas y todo nos viniera por ciencia infusa. Sí que es verdad que la inteligencia artificial... ahora hay mucho debate porque también da como mucho miedo, ¿no? Al final la inteligencia artificial dicen que habrá expertos en prompts, ¿no? Que son pues en qué le dices a la máquina que haga, ¿no? Y la máquina lo hará. Eso es maravilloso porque al final las preguntas son mucho más interesantes y más fructíferas que las respuestas, ¿no? Claro, y hubo alguien que dijo que el nacionalsocialismo tenía en el origen la obsesión alemana por tener respuestas para todo. Si hubieran tenido en realidad preguntas para todo, la cosa no hubiera sido igual, ¿no? No sé si es verdad. No sé si hay algún alemán en la sala y que me perdone. No lo sé. Pero sí que, claro, yo soy muy pro inteligencia artificial porque me ha ayudado a encontrar dentro de mi discurso
una herramienta más, ¿no? O sea, sí que es verdad que estamos muy en pañales y que, bueno, pues que todavía, imagínate si llevamos pues con DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney, con todos estos sistemas de inteligencia artificial, que el boom fue hace un año y ya ha pasado todo esto, ¿no? Imagínate dentro de 10, ¿no? ¿Dónde estaremos? Pero, bueno, el otro día hablaban de esta posibilidad de que, ¿por qué no una inteligencia artificial, que no sé si presentaba en Suecia, como partido político? ¿Por qué no que nos domine por fin, o que no nos domine, porque es como muy negativo, pero que nos gobierne o que nos dé las claves, ¿no? Una inteligencia artificial que decía, bueno, pues habían hecho como un estudio que todo el mundo en Suecia pues podrías ganar 15.000 euros, sería la renta mínima, ¿no? Pero claro, habría mucha gente que perdería mucho, ¿no? También ahí. Y claro, decían, pero ¿cuál es el modelo al que se le pide, ¿no? ¿Qué se le pide? Que sea la sociedad más culta, que sea la sociedad más próspera. ¿Qué significa próspero para una inteligencia artificial? Lo tienes que definir. ¿Qué es próspero, no? ¿Es un modelo comunista? ¿Es un modelo capitalista máximo liberal? Al final hay alguien ahí decidiendo qué es esa inteligencia artificial. ¿No? Porque estamos conectando con la primera de las charlas, ¿no? O sea, Carlos García Delgado también, que tiene un libro muy interesante sobre proceso creativo, también reflexionaba sobre esto. Yo recuerdo que le dije una cosa que siempre me ha impresionado, es un texto que utilizo mucho, que es de un sociólogo, que nunca recuerdo el nombre, y que me perdone, porque la gente hay que citarla, pero que hablaba de que desde el principio de la historia nuestra manera de explicar el cerebro ha sido utilizar como metáfora la última tecnología disponible. Entonces, en la Edad Media pues era esta idea de los fluidos y de que había un fluido que llegaba de tu vista a mi vista y que eso activaba el cerebro, no sé qué, y hoy es el ordenador. Entonces, tratamos de explicar el cerebro como un ordenador cuando en realidad sabemos que no es como un ordenador. Y ahora yo creo que la inteligencia artificial es como la siguiente metáfora, ¿no? Es como, nuestro cerebro es como una inteligencia artificial cuando en realidad no es así. Este sociólogo lo que se preguntaba es cuánto retrasaba la investigación, en este caso hablamos de la investigación probablemente más puntera del mundo, que es la neurociencia, el utilizar una metáfora inadecuada. Pero al mismo tiempo se planteaba, ¿podemos avanzar sin que exista la metáfora? Es decir, podemos, si no comparamos con algo, ¿desde dónde construimos? ¿No? Es un poco, otra vez, lo de números de gigantes, ¿no? Claro, o sea, al final te pone un objetivo, pero te limita, porque si el objetivo está, o sea, si la base está mal, ¿no? Si el fundamento no es correcto, pero por lo menos empiezas por algo, ¿no? Porque si no, no tienes nada sobre lo que construir. Luego probablemente pues estaremos muy equivocados en muchas cosas, como ya se ha visto. Estábamos muy equivocados pues desde que la Tierra era plana, ¿no? Pero hay que empezar a hacer una premisa y luego negarla. Pero hay que empezar por algo. Luego, lo de la Tierra plana también es curioso porque hay esa corriente de la fenomenología, por ejemplo, defiende, ¿quién es Husserl? No me acuerdo, que defiende que nuestra sensación de la Tierra, o sea, que lo único que existe son los fenómenos, lo que sentimos, las percepciones. Y por tanto, como nuestra percepción de la Tierra efectivamente es plana, pues la Tierra es plana. Porque es lo que nosotros percibimos de la Tierra. Luego, que como sea, ya no nos importa demasiado, ¿no? Quería seguir un poco por otro tema que esta gente de que está hoy aquí, como es más inteligente que yo, igual va a entender, porque lo hemos hablado alguna vez contigo, pero no he conseguido entender. Y que tiene que ver un poco también con la autoría, con el mercado, con la obsesión por solidificar las cosas. Los NFTs, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué es esto de un NFT? Sí, ¿Conocéis? Habéis oído hablar de los NFTs, ¿no? Es una especie de intento... Puedo intentar explicarlo. Los NFT, que son unas siglas que tampoco aclaran nada, Non-Fungible Token, o sea, nos hemos quedado peor de lo que estábamos, básicamente son certificados digitales. Dicho así es muy básico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que si tú coges cualquier archivo digital, música, una imagen, un vídeo, código, cualquier cosa digitalizable es copiable píxel por píxel ¿no? Minuciosamente. O sea, yo me cojo una foto en alta, la bajo y la copio. Y la copio 100.000 veces. Como es digital, no es física, no hay nada que te diga que eso es el original, que no se diferencia de otro, porque es idéntico, ¿no? Entonces,
el NFT, entre otras muchas cosas, aparte de arte digital, lo que ha traído es que todo el arte digital pueda ser transparente y controlable, ¿no? O sea, que si yo tengo esta foto, por ejemplo, la he visto muchas veces copiada y es la misma foto. Si tú la consigues en alta, la tienes, ¿no? La Mona Lisa, por mucho que la consigas en alta, no la tienes, ¿no? Entonces, los NFT en el arte digital lo que te hacen es un track de autoría, es un certificado, pero que luego esto, al final, se va a extrapolar a muchas otras cosas. En un mundo muy utópico, dicen que los NFTs, que el blockchain, que la Web3, lo que nos va a hacer es favorecer la descentralización, ¿no? Que todo el mundo bueno, pueda estar conectado y que no necesites intermediarios, que tú puedas generar una moneda, que tú puedas generar un valor, ¿no? Y mucha gente dice, por ejemplo, de cripto, ¿no? Ya, pero es que la cripto no tiene un valor asociado, porque la fiat, la moneda que usamos, el oro es el valor, ¿no? Pero es un convencionalismo también, porque es el oro y no es un... Y creo que además ya no lo es, ¿no? Hubo una corrección en los 70, que es el patrón es el dólar, y el dólar es una abstracción, ¿no? Entonces, todo va así, ¿no? Entonces, yo creo que la crítica que se hace pues a la Web3, o que es un convencionalismo, no está basado en ninguna realidad, pues es como todo. O sea, mañana decimos que ahora son los diamantes lo que va a ser la base del mercado y... Bueno, salario viene de que era la sal, ¿no? El elemento de valor, digamos, que compartíamos. Tú estás haciendo NFTs. Sí. Claro, en el fondo, haciendo este discurso, ahora me acordaba, no recuerdo quién es el autor del libro este del arte en la era de la reproducción mecánica, pero también, digamos, la posibilidad de fotografiar la Mona Lisa o de reproducirla o de hacer un libro de arte donde está la Mona Lisa introduce un debate curioso. O sea, esa Mona Lisa del libro es menos valiosa que la del Louvre porque de algún modo fetichiza el objeto, ¿no? Claro, o sea... Porque tú estás viendo la Mona Lisa, es decir, si tiene algún valor lo estás viendo, Sí. Puedes estar sintiendo su profundidad, su fuerza, o un libro, los libros se reproducen enormemente y no pasa nada, no hay una fetichización del objeto. En cambio, con la Mona Lisa o con la Pietà de Miguel Ángel, parece que ir a ver el objeto real tiene más valor que verlo en una foto, ¿no? Sí, yo creo que también... no debería ser así, ¿o no? Hay un vínculo con el romanticismo, con el craft, con lo único, eso es el primigenio, ¿no? Eso existe, eso alguien lo ha creado, esta cosa de la autoría, del original, ¿no? A partir de ahí se ha generado todo. Entonces yo creo que hay mucha afán de narrativa, ¿no? Por eso nos apasionan los objetos todavía, ¿no? Para mí la tecnología NFT y estar en este mundo de, pues tanto, que son un poco vasos comunicantes, ¿no? De la inteligencia artificial, blockchain, Web3, el metaverso. Yo estoy por pura curiosidad, por provocación, por ver hacia dónde va esto, ¿no? Pues el otro día Damien Hirst estaba quemando su obra, ¿no? Y decía dio la posibilidad de tener el NFT de la obra o la obra física, ¿no? Y le decía a los owners, a los compradores, ¿qué prefieres? Una de las dos va a morir, y creo que ganó por poco la gente que decidía la obra física, pero hubo una performance y empezó a quemar obra física, ¿no? Y te quedabas con la digital. Ese debate que también pues, viene de lejos, ¿no? Desde el dadaísmo, ¿no? Del absurdo, ¿no? De por qué un urinario dado la vuelta es arte. Bueno, pues a mí me interesa eso que nos abre la cabeza y nos hace pensar. A mí ese es un debate del que no tengo ni idea, pero que me fascina porque, por ejemplo, hay una pregunta que a ti te habrán hecho 1000 veces y a mí me han hecho también 10.000 veces porque soy bastante mayor que tú, que siempre nos hacen a los publicistas, que es, ¿lo que tú haces es arte? ¿No? Entonces, mi respuesta automática siempre es no. O sea, nosotros respondemos a un encargo, tenemos una obligación de vender, hay una necesidad, pero de pronto reflexionas un poco más y dices, vamos a ver, no es arte si entendemos arte efectivamente como lo que entendemos por arte desde los románticos, desde esta idea de
un ser torturado, con una determinada visión del mundo, que te transmite sus fantasmas y que es un genio maldito y al que además hace una obra que no es tocable, y que no es mancillable, que es original y que no se puede... Pero si uno piensa en el Miguel Ángel que hace la Capilla Sixtina, es un encargo publicitario, literalmente. Que además él no quería hacer, que Julio II va casi le trae de las orejas o la manda a la Guardia Vaticana atrás porque él no quería ser pintor, que era escultor, que era un arte mayor, la pintura le fastidiaba, pero al final le meten allí, le hacen pintar un anuncio, porque la Capilla Sixtina es un anuncio, sin logotipo, bueno, con muchos logotipos, pero digamos, pero que está diciendo salva tu alma gracias a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, hombre, sí se parece un poco al arte de lo que hacemos. Y tiene que ver con una disminución radical del concepto de autoría, ¿no? Es decir, no, yo soy un artesano o no sé, o alguien que tiene una cierta facilidad para juntar cosas, efectivamente antes decías tú, ¿no? Para editar cosas, para editar conceptos, cojo de aquí, cojo de allá y tal, y lanzo un mensajito que tiene un logo al final que dice cómprate estas salchichas o cómprate estas zapatillas, pero efectivamente tiene es casi la misma función que cuando a Rembrandt el gremio de médicos le encargaba un cuadro para poner en la entrada de sus oficinas, ¿no? Claro. Al final, o sea, ¿qué es lo que transforma una obra en arte o no arte? Te pongo un ejemplo. Yo pues tuve la suerte de saltar de las pantallas más pequeñitas del mundo, que son las de los smartphones, a las más grandes del mundo, que son las de Times Square, ¿no? Hice una instalación en Times Square que, bueno, pues estuve allí un mes. Una instalación que se la encargan a gente, del tipo Björk o Yoko Ono, y se la encargaron a esta señora también. Entonces, no es el caso, pero esa idea que yo tuve para hacer la instalación en Times Square podía haber sido una idea reciclada de una idea para una marca, con el mismo concepto, la misma visualización, la misma potencia, y yo podía haber cogido esa idea que, por ejemplo, nunca se vendió, porque no la compraron, trasladarla a otro ámbito, no firmarla por una marca, pero es exactamente lo mismo. O sea, es el mismo concepto, la misma estética, la misma idea. Yo recuerdo, ahora me has hecho acordar, y justamente en esta isla además fue, cuando tú antes has hablado de Mil Milks. Mil Milks era un proyecto que teníamos en la agencia un poco para contaminarnos de otras fuentes que no fuesen la publicidad, un poco para aprender. Entonces traíamos, pues yo qué sé, artistas, directores de cine, fotógrafos, gente que no trabajara en publicidad para ver si aprendíamos algo distinto de ellos, ¿no? Y entonces nos invitaban a eventos de arte, y entonces una vez vinimos a uno que se hacía aquí en Binisalem. Y recuerdo, bueno, que contamos el proyecto Mil Milks, enseñamos nuestros anuncios. Y me acuerdo que un artista se levantó, unas preguntas, no sé qué, y nos dijo, vamos a ver, recuerdo que habíamos hecho el spot de la mano de BMW en aquel momento, y nos decía, hombre, esto de la mano de BMW, si tú le quitas el logotipo de BMW al final, es un videoarte. Claro. Decimos, ya, pero está hecho para que lleve el logotipo, pero pues sí, entonces dices, o sea, al final los materiales son exactamente los mismos. De hecho, algunos años después, hicimos un anuncio para BMW, que era el de las carreteras que se cruzan, se llama Crossroads, una especie de anuncio abstracto con carreteras que se cruzan, y que era un videoarte que vio David Caballero en una exposición de arte de Ibiza, y dijo, coño, esto es un anuncio de BMW, y era un videoarte. Entonces, es verdad que la frontera es fragilísima, ¿no? O sea, sí. O sea, nosotros la frontera es que haya una voluntad de vender. Sí, ¿no? Sí, pero ni eso, porque el que hace Damien Hirst también tiene una voluntad de vender, aunque sea su propia obra. Claro. O sea, al final nosotros, yo creo que para quitarnos la presión y el agobio y dejar bien claro que nosotros trabajamos, pues somos un poco vándalos, ¿no? Que trabajamos porque nos pagan y no tenemos esta cosa de la autoría, del artista, no sé qué, nos quita presión, pero hay piezas conceptuales maravillosas, tanto por estética como por idea, que si eso no lo firma una marca, se podría elevar a otra categoría, ¿no? Creo que era Banksy que decía que él odiaba la publicidad porque se había apropiado del mejor talento de su generación y que no habían trabajado para el arte, sino que habían trabajado para hacer anuncios. Que los mejores talentos de su época en Inglaterra trabajaban en agencias de publicidad, ¿no? Claro. Y yo creo claramente en eso. Es decir, cuando uno hace repaso de los anuncios de los años 90, del 2000, bueno, y de hecho hay gente que luego ha tenido exitazos en otras disciplinas, por ejemplo tú, pero yo que sé, Spike Jonze o
Jonathan Glazer, es decir, gente que hacía anuncios y que luego hacen películas y son igual de buenas, ¿no? Es que el proceso es el mismo. O sea, lo que yo he aprendido, tú decías, a ver si he aprendido algo, Isa, de dónde salió, es que aprendí a pensar. Entonces da igual, y depende de lo elevado que tú lo quieras llevar, ¿no? Si a ti te dijeran haz una obra de arte para algo concreto, no sé, para estar en una plaza en Nueva York con esta idea, ¿no? O para las Torres Gemelas, ¿qué podías pensar? ¿No? La zona cero. Sería el mismo proceso creativo que si te lo piden para hacer una marca de zapatos o de leche, porque es tu proceso. Y la sofisticación es la misma. Perdonadnos este momento de apología de la publicidad que hemos tenido. Hombre, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Nos da muchos tortazos normalmente. Sí. Yo tengo, mira, el siguiente invitado, que ya lo avanzo, y es un matemático, Enrique Gracián, que creo que... He querido traer un matemático porque me parece que la matemática es la máxima expresión de la creatividad. Digamos, está la poesía y luego ya viene la matemática. Este sostiene, es un señor muy listo, muy inteligente y muy demoledor, sostiene que la culpa de todo en el mundo la tienen los publicitarios. Culpa de todo en general, yo digo, pero de todo, de todo. Del COVID también. Sí, no, todo. Ya. Él ya, digamos, hace una ley, como es matemático, hace una ley física. Ya, seguro que hay excepciones, pero como las excepciones confirman la regla es que tenéis la culpa de todo en general. Entonces, perdonadnos esta especie de momento así como de... Entonces, me dicen que ya vamos... Bueno, hago un último tema y pasamos a preguntas, si queréis hacer preguntas, que yo las haría. Ahorita. Hay un momento que he repasado estos días de tu Instagram, de tu perfil, que hay unas fotos que yo no conocía, perdóname la ignorancia, de un señor que se llama Melvin Sokolsky, Sí. que metía modelos... Años 50, me imagino, metía modelos dentro de una burbuja maravillosa y las colocaba en situaciones distintas, y tú le haces un homenaje en el perfil. Y hay una cosa que él dice en ese post, digamos, que habla de lo efímero, ¿no? Y de cómo él construía imágenes con la voluntad de que durasen siempre, y de hecho así ha sido. Pues esas imágenes seguramente son eternas, o pueden ser eternas, y que en cambio hoy volvemos otra vez a la idea de que todo el mundo tiene una cámara, ¿no? Hoy lo que hacemos o no trasciende, o dura segundos, o dura apenas nada. Es decir, estamos construyendo cosas que no se soportan, ¿no? Y vuelvo otra vez a la idea de la Iglesia, ¿no? La idea de construir para la eternidad, de construir algo que nos trascienda, y por tanto otra vez volvemos a la idea de que la autoría no tiene ninguna relevancia, ¿no? Yo recuerdo, siempre pongo el ejemplo de que una vez yo hice la mili en Valladolid y estaba al lado, en la Plaza de San Pablo, estaba al lado del Museo Oriental, que es un museo extraordinario en Valladolid, que es el expolio de los jesuitas de sus misiones en Oriente, ¿no? Entonces recuerdo que había un colmillo enorme de elefante tallado con una minuciosidad imposible de entender. Y en la ficha técnica de la pieza decía que era una pieza tallada por 14 generaciones de la misma familia. Y de pronto yo miraba el trocito de en medio y decía, el tipo que talló esto, que dedicó toda su vida a tallar esto, ni lo había empezado, ni lo vería acabar. Ni sabía cómo había empezado aquello, ni tenía ni idea de cómo acabaría. Él simplemente hacía ese trocito. Y esa era su parte de un proceso, pues, que se acerca, no es eterno, pero se acerca a la eternidad, ¿no? Yo... Ahí lo dejo. Sí, no, bien. Pregunta sencilla. No es una pregunta. No, es una reflexión brutal. Entonces, no, Melvin Sokolsky, yo le conocí, le entrevisté, porque una de estas, no sé si os suena, pero bueno, es una foto muy famosa que salió en Harper's Bazaar, creo, en los 60, que es es una editorial hecha en París, y una de estas fotos, que obviamente no tenía retoque y fue todo hecho pues con cables y tal, ¿no? Es una burbuja de plástico donde mete a varias modelos flotando, estas flotando en el Sena. Fue elegida la fotografía de moda, la mejor fotografía de moda de los últimos 100 años por el Victoria and Albert Museum. Y yo quería entrevistarle. Yo no quería que él supiera que yo era un instagramer, ni que tenía Instagram ni nada, porque pensé, madre mía, este hombre, como yo le diga que hago fotos con el móvil, no me va a dar la entrevista, ¿no? Y entonces yo me callé, yo estaba trabajando para un medio, para El Mundo en aquel momento, me fui a hacer la entrevista
Y entonces él me acuerdo que me dijo, es que ahora, ¿sabes qué pasa? Cualquier persona con un iPhone se cree que es un fotógrafo. Y yo, sí, efectivamente. Y me dice, pero esto no va así, porque efectivamente piensa en la cantidad de fotografías que se disparan hoy, ¿no? Comparadas con hace 20 años. ¿Dónde van? ¿Qué pasa? La voluntad de que eso perdure no existe. Yo quería dejar huella, ¿no? Yo quería dejar constancia. Y yo pensé mucho en eso y pensé, es que la gran baza de este momento, sea buena o mala o regular, es que se disparan tantas fotos, hacemos tantas cosas, hay una voluntad de explorar, no de quedarse. Esta idea de hay mucho que hacer, ¿no? Que es todo lo contrario a lo sólido, llego aquí, pongo mi tótem y aquí me quedo, ¿no? Y creo que si hay algo bueno en las redes y en que todo el mundo puede hacer 2000 fotos, es que al final la foto número 2000 nunca será como la foto número 1, ¿no? Y con esa, es verdad que hay como mucha ligereza en disparar, pero lo que para él era un defecto, que era esta búsqueda, esta vorágine, según cómo lo puedes ver como algo positivo, ¿no? Ir tan rápido, ¿no? La inteligencia artificial, ves imágenes fantásticas que hace 20 años hubieran estado en un museo porque son realmente potentes, ¿no? Algunas, da igual, hay que seguir, hay algo más, ¿no? Yo creo que ahora vivimos en un momento de, no sé qué es, pero el algo más se percibe, se nota, ¿no? Se nota en lo que está pasando. Porque no puede ser que todo esto que está pasando, tanta belleza, tanta estética, tanta idea, tanta producción, sea efímera, no llegue a nada, ¿no? Entonces, yo sí que me gusta pensar que algunas de mis imágenes son sólidas y que se quedan, ¿no? Pero el hecho de que no se quede algo también me ayuda a pensar como que lo bueno todavía está por llegar. Hemos acabado con una idea religiosa, ¿no? hay un más allá, hay un paraíso que nos espera allá adelante y lo estamos buscando. Todo está bien. Sí, chicos. todo está bien, estamos tranquilos. Todo va a salir bien. Yo le haría preguntas a Isabelita. Si no tenéis alguna, ¿alguien Fáciles. tiene alguna curiosidad? Vale, yo retomo un poco el tema del concepto, ¿no? Me pasa un poco como a vosotros, que soy un poco una obsesiva del tema del concepto y no sé trabajar sin el concepto, ¿no? Entonces, respecto a lo que hablabas, ¿no? Que en Instagram todo es súper efímero, cualquiera prácticamente puede hablar y tener una opinión sobre un producto o incluso, ¿no? Ya no vendértelo, sino darte su propia opinión. En todo este barullo mediático que hay, ¿no? Y del día a día, ¿dónde se queda, ¿no? El concepto? ¿Para quién se queda? ¿A quién le interesa? ¿Por qué seguimos empeñados en la idea del concepto? ¿Contesto yo? Bueno. Yo creo que le interesa a quien quiere parar, a quien se quiere parar un momento, a pensar en... O sea, al final el concepto te obliga a hacer un ejercicio también, ¿no? Es esto que decíamos que es de doble alimentación, ¿no? El concepto nace para que el otro juegue también, ¿no? Para que el otro participe. Cuando no hay nada de lo que participar, tú eres un mero espectador, te dan una información y tú la consumes, ¿no? Entonces, sí que obviamente hay lugares donde el concepto tiene cabida y pueden ser cualquier lugar. Hay gente que tiene plataformas como Instagram y ha decidido utilizarlas de otra manera. Quizás no son masivas y llegan a pocos, ¿no? Pero yo recuerdo al principio cuando yo empecé que me hacía mucha ilusión no tener muchos seguidores, porque en mi vida pensé que tendría tanta gente interesada o siguiendo lo que hago, sino en aquellos que yo admiraba, ¿no? Entonces, la cosa esta de que alguien que te gustaba te pusiera un like, esto era oro, ¿no? O que alguien que... Esto se llama Tinder, ¿no? Esto se llama Tinder, sí, pero yo no lo uso, no estoy ahí, gracias a Dios. Pero, bueno, la idea de trascender y de pararte y de estar en una comunidad de gente, ¿no? Y el concepto sirve, bueno, yo creo que está en todas las disciplinas. Es mainstream, cada vez menos, y la publicidad también se ve, ¿no? La publicidad que vemos ahora
Yo te iba a contestar un poco desde la publicidad, que al final es de lo que sé. El otro día, bueno, hace ya unos meses leí una entrevista me pasaron una entrevista con el director de marketing mundial de Pepsi. Y la utilizo mucho porque me parece que explica muy bien esto. Es decir, el tipo decía, nosotros antes, cuando existía la tele masiva, digamos, hacíamos 4 piezas audiovisuales al año, muy importantes, en las que nos gastábamos $1 millón en cada pieza. Y esto es lo que hacíamos durante el año. El departamento de marketing trabajaba con agencias de publicidad, con nuestra agencia de publicidad, en estas 4 piezas. Decía, hoy hacemos 4.000 y nos gastamos el mismo dinero. Entonces, mi conclusión es, si Pepsi no tiene un concepto, desaparece como marca. Porque las 4.000 piezas la hacen desaparecer. Es decir, la fuerza disgregadora, es un poco como la realidad. La fuerza disgregadora de 4.000 piezas hace que una marca desaparezca. Por lo tanto, ¿qué tengo que tener? Un concepto. Y tengo que hacer que los 4.000 piezas sean variantes de ese concepto. Para que al final, esas 4.000 las vea quien las vea, habrá gente que verá 3, habrá gente que verá 14, habrá gente que verá 400, sientan que han entendido lo mismo. Entonces a mí me parece que es una herramienta fundamental, por lo menos para comunicar. Dicho lo cual, muy pocas marcas se toman la molestia de desarrollar conceptos. Y se diluyen. O sea, hoy el gran problema de la comunicación es la dilución de las marcas. Las marcas son distintas allá donde hablan, ¿no? Claro, la mayoría. Las buenas no, las buenas han entendido, las buenas siguen trabajando. Pero bueno, como siempre, las buenas son pocas, ¿no? Yo creo que al hilo de esto, que al final hay una situación muy rara ahora, que es, yo soy un influencer, yo hablo como yo hablo, y yo hoy vendo un bolso, mañana vendo otro bolso de otra marca, mañana vendo un perfume, mañana vendo un lipstick, mañana vendo de marcas distintas, con mi mismo tono, sin un concepto. Entonces, esa mayor gloria del influencer, ¿no? O de esta persona. Pero la marca no existe. O sea, es sencillamente el subidón, como cuando poníamos un anuncio en la tele, ¿no? Subidón, pico y bajón, ¿no? Y así van haciendo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Recuerdo que en una charla de C. Tangana, el rapero, en unas jornadas de publicidad, le preguntaban por esto, le preguntaban por ¿cómo ves cómo hablan las marcas? Tú que te dedicas a escribir textos. El tío decía, mira, nosotros los raperos tenemos una cosa, nos importa una cosa por encima de todo, que es la credibilidad. Nosotros lo que hagamos tiene que ser creíble y verosímil con lo que nosotros somos. Y tú decía, tengo la sensación de que las marcas hoy no respetan eso. No respetan su propia credibilidad. Yo creo que al final lo que estaba diciendo es no tienen un concepto y por lo tanto no aparecen como tales marcas, ¿no? O sea, no se respetan. Lo que tú estás diciendo es, si yo le entrego mi marca a un influencer es que no estoy respetando mi marca, ¿no? Si la entrego sin educar en lo que soy, ¿no? O sea, sencillamente le doy un producto, no le doy una marca, le doy un producto. Entonces, claro, la diferencia entre producto y marca, ¿no? Porque el producto no necesita más que para lo que sirve. Entonces, cuando no lo educas en la marca, pues efectivamente venden un producto, si funciona o si no, nada más. Te has dicho que un buen producto ya habla por sí mismo, y has puesto el ejemplo del rímel, ¿no? Pero yo ahora veo que la tendencia es que la gente sigue más a los prescriptores y, por ejemplo, en el país abajo pone las 100 licuadoras más vendidas en Amazon. Estoy segura que la gente se queda con esto. Y hay como un cambio que quizás esta profundidad de la marca, de su producto que se refleja en su concepto, no es lo primordial, se va diluyendo. Claro, yo creo, y esto Tony seguro que te lo sabe responder más y mejor, pero yo creo que depende de la relación que tú estableces con el producto, ¿no? ¿Por qué compras eso? Si no hay ningún vínculo emocional, si no hay más allá de una relación práctica y no quieres que ese producto aporte nada más a la compra, es decir, si yo quiero la mejor licuadora del mundo, según Amazon, pues hay una selección y me compro esta, ¿no? Y no hay más. Las marcas son capaces de hacer algo más para que tú decidas que eso, además de licuar, te va a proporcionar algo. A lo mejor no quieres que eso ocurra, pero por ejemplo en las marcas de moda la identidad está íntimamente ligada, ¿no?
Entonces, muchas veces es todo lo contrario, un denim, un vaquero, un tejano, que es exactamente igual que otro, hecho de la misma manera, mismo material, mismas horas. ¿Por qué? En el mundo de la moda esto es muy claro, ¿no? ¿Por qué decido irme a este? En el mundo del automóvil también pasa, ¿no? O sea, creo que hay relaciones distintas con lo que tú quieres contar de ti. Y si yo quiero que tú vengas a casa y en lugar de tener una licuadora X, tengo un modelo de los años 60 que hace determinadas cosas, a lo mejor no es la que mejor batidos hace, no lo sé, pero la tengo por otros motivos que me aportan también, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de qué está diciendo el producto de ti, no solamente de él. Sí, una cosa que me obsesiona mucho es que me parece que hablamos de marca de casi todo con mucha ligereza. Es decir, marcas, tampoco hay tantas. Una marca, por resumir mucho, y se puede definir de muchas maneras, pero yo diría que una marca es, primero, diferenciación, es decir, consigue diferenciarse de las que tiene alrededor. Y luego, más importante que eso, primero tiene que diferenciarse para existir y luego tiene que aportar un valor, tienes que percibirle un valor. Seguramente en esa lista que tú dices del país no hay ninguna marca. Es decir, por ejemplo, Zara no tiene la intención de ser una marca. Zara es un marketplace, un mercado, un lugar donde tú puedes encontrar la prenda que quieras, pero no, ellos siempre huyen de ser moda y de ser, por tanto, de ser marca, porque eso les haría caducos, les haría vulnerables. Es decir, ellos te dicen, si alguien viene a mi tienda buscando una camisa de cuadros y no tiene una camisa de cuadros, yo la semana que viene tengo que ser capaz de tener camisas de cuadros en mi tienda. Por tanto, no soy una marca de moda, soy una marca de logística, casi te diría. Es una marca de servicio, que le da a la gente lo que la gente está buscando. Y tengo la obligación de dárselo. ¿Qué hace? Recoge todas las tendencias del mundo, las copia, las adapta, las pone a un precio maravilloso y es imposible decirles que no. La marca, en realidad, te hace pagar más de lo que tú pagarías racionalmente por algo que no sabes qué es, pero que lo admites. Mira, cuento una historia siempre absurda de la agencia anterior a la que yo trabajé antes de que conociera a Isabel. O sea, estamos hablando del Pleistoceno superior. Trabajamos para la marca Balay. En aquel momento la marca Balay la había comprado una multinacional alemana que se llama Bosch Siemens. Siempre hemos pensado que los electrodomésticos alemanes son los mejores del mundo y hay una especie de veneración por eso. Bueno, cuando alguno de nosotros de la agencia nos queríamos comprar una lavadora, un lavavajillas, tal, llamábamos a Balay porque nos hacían precio, ¿no? Como era cliente. Entonces, siempre pasaba lo mismo. Llamábamos y decía, oye, Arturo, llamamos a Arturo, que era el director de marketing, Arturo Ballén. Arturo, que necesito un lavavajillas, que se me ha roto el... Vale, muy bien, ¿qué quieres? Coño, pues el Siemens, ¿no? O sea, el bueno. Y el tío siempre nos decía, vamos a ver, ellos tenían una marca barata que se llamaba Lynx, que nadie conocía. Una marca barata, Lynx. Y él decía, de verdad, Tony, vente aquí a la fábrica y yo te enseño que el Siemens y el Lynx es lo mismo. Solo le cambiamos la chapa, las lucecitas, el logotipo tal, pero lo hacemos en el mismo sitio. De hecho, en la misma fábrica también son los Fagor iguales, porque hacemos las vajillas de Fagor y de no sé quién. Vente aquí y es que te va a salir mucho más barato y es lo mismo. Pues no había manera. Nunca comprábamos la Lynx, nunca. Dices, ¿por qué? Tú mismo decías, ¿soy idiota o qué? Pues sí, pero acabamos comprando. Vale, no te comprabas la Siemens porque al final te había convencido de que igual la Balay era igual que la Siemens, pero te comprabas la Balay. ¿Por qué? No lo sé. Pero esa es la maravilla de nuestro oficio, que construimos percepciones de valor misteriosas que hacen que uno pague más de lo que toca porque cree que algo es mejor, ¿no? Y simplemente lo cree. Yo lo que veo es que la publicidad es engañosa. Yo, por ejemplo, veo publicidad por la televisión y ves que al final no compras el producto, compras la música que hay de fondo, compras al chico guapo que está por allí, que además tiene el producto en la mano. Es decir, te hacen creer que además serás más joven, que además si te pones aquella crema. Y bueno, y al final si te funcionas con la lógica y lo analizas, dices, ¿pero qué me están vendiendo, no? ¿Qué es lo que hay de realidad detrás de aquel producto que me está vendiendo? Déjame que estés para mí. Bueno, no sé, ahora me meto con vosotros. No. Sois expertos en publicidad, cosa que no soy yo. Pero Adelante, bueno. adelante. No puedo estar más de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿tú tienes un álbum de fotos en tu casa? Pues ahora ya no, porque con Instagram y con lo de la nube, pues ya me he ¿Tienes montado perfil, otra... ¿tienes perfil de Instagram? ¿Perdón? ¿Tienes perfil de Instagram? Sí, tengo. Es completamente engañoso.
Sí que es completamente engañoso. Y Además, tu álbum de fotos es completamente engañoso. Es decir, lo natural del ser humano es tratar de mostrar a los demás lo que queremos mostrar de nosotros y ocultar lo que queremos ocultar. Cuando nosotros vendemos un piso, por ejemplo, no decimos que la pared del dormitorio es un poco delgadita y se oye roncar. ¿Pero qué me quieres vender? Pues que evidentemente la sociedad está fundamentada en el engaño, en la manipulación y digamos, en el destacar lo positivo y ocultar lo negativo. Y eso es lo que hace la publicidad. Bueno, vale, pero tú también. La sociedad sí, pero a lo mejor hay otras disciplinas, como por ejemplo el arte, que también hay muchos creadores. Os pongo dentro también, ¿no? Como publicistas, porque creo que la barrera entre la publicidad y la creatividad, también sois creativos. Es que nosotros, yo creo que como decía Tony, al final, por eso decía que un producto se vende solo y más ahora. Nosotros vendemos percepciones, pero tú pues también, o sea, desde lo que nos ponemos, ¿no? Si yo tengo el pelo fino, intentaré que no se me note, si tengo no sé qué, intentaré que, si quiero llevar unas gafas determinadas, serán por algo, o sea, desde la propia identidad. Perdona, pero si las gafas las llevas tú o las lleva otra persona, a lo mejor ya no me interesan. Esto es lo que quería decir. Sí, pero ¿no? tú, bueno, creo que al final a nosotros lo que nos interesa es, y para eso existimos, es crear un vínculo efímero, y por eso tiene mucho que ver, yo creo, con el arte, sí, porque claro, en realidad es una cosa abstracta. No estamos vendiendo la realidad, porque si no, no serviríamos para nada, pero es que el arte, ¿para qué sirve? No sirve para nada tampoco, sirve para emocionarte, para conectar, y si tú puedes emocionarte o conectar un poco con un producto... No me puedes decir esto, que el arte no sirve para nada, la cultura, el arte, la creatividad... Sí, pero eso no... es la base para poder crecer como ser humano. Sí, pero quiero decir que la sal sirve para salar, ¿no? O sea, quiero decir que al final, a mí lo que me gustaría pensar es que hay un punto artístico en un producto que nosotros podemos comprar o vender, ¿sabes? O sea, que si tú compras, hay algo de abstracto que trasciende a un automóvil, o que trasciende una chaqueta, o que trasciende unas bambas, que existimos para que el producto no se quede en una cosa realista, digamos, ¿no? Para que haga como un salto. Y esto es lo que me gustaría pensar. El arte, nadie sabe lo que es, pero para muchos teóricos muy inteligentes y muy listos, el mero hecho de que una pieza tenga una mínima utilidad funcional lo descalifica como arte. Y hay un libro maravilloso de Nuccio Ordine, por ejemplo, ¿cuál es el valor de lo inútil? ¿No? Que habla precisamente de esto. Es decir, desde siempre ha habido un debate que no está resuelto sobre si lo que tiene utilidad puede ser arte o no. Es decir, yo por ejemplo defiendo, el otro día estuvo aquí José Analija, defiendo que lo que hacen hoy los cocineros en el mundo, los cocineros de alta gastronomía, es literalmente arte. Y sin embargo, para muchos defensores del arte con mayúsculas, esto es una especie de herejía que me tiran piedras por decirlo. Entonces, hay un debate inmenso, inacabable y maravilloso sobre qué es arte o no. Yo creo que lo nuestro es lo que es venta. Yo me considero un vendedor y efectivamente yo trato de vender manipulando, engañando, pero también te digo, si engaño mucho y manipulo mucho, no vendemos. O sea, pero perdona, a pesar de que me engañáis, me encanta ver los anuncios porque son maravillosos, son súper creativos. Lo hacemos para eso, para engañarte. Algunos buenos anuncios, es cierto. Pero sí, es verdad, es verdad. Gracias, lo que dices es verdad. Lo que dices es verdad. Perdona, yo he estado casi en desacuerdo con casi todo lo que habéis dicho. Pero te diría, ¿tú ves la diferencia entre unas New Balance y unas Dr. Martens? No. Pues mira, ella lleva un Dr. Martens y le da todo un perfil de personalidad. Y tú llevas una New Balance que da toda tu personalidad. Esto de que las marcas es un engaño y tal, no estoy en absoluto de acuerdo. No es un engaño. La marca corresponde perfectamente a un perfil estético. Que hemos decidido nosotros para engañarte. Eso no lo tengo tan claro. ¿Yo por qué llevo perilla? Porque no tengo barbilla. Y un día descubrí que dejándome perilla, esto era maquillaje. Es decir, el zapato que lleva ella la define, yo no la conozco de nada. Ella hablaba, ¿es manipulación? Claro. Puede ser, pero yo diría que tiene parte de ella que está identificado con el zapato que lleva. Sí, seguro. Claro, pero eso ocurre porque Martens empezó como un zapato ortopédico. Lo sé. Y luego se desarrolló como un zapato como Levi's, ¿no? De workers, de currantes, ¿no? Y luego toda la estética skin, todo lo que ha pasado, todo British y tal, ¿no? Eso, Londres, etcétera. Eso es marca, claro. No es producto.
Pero Y esto por es eso, una marca y un yo producto. tú percibes una cosa de mí porque alguien hizo Claro. Dr. Martens. Ella se ha puesto unos Dr. Martens porque a ti te Porque yo le iba a hacer la pregunta, ¿no? No, porque a ti te explica algo. Claro. Porque a ti te explica algo. Y ella lleva unas New Balance porque Y tú también. llevas una Inus Claro, Balance, también porque me a ti te explica explica algo. algo. Y Esto el es la look que marca. tienes me explica algo y el look que tiene Claro, ella también. eso Quizás es porque he trabajado 30 años en el mundo de la moda, que tú decías, el mundo de la moda no es conceptual. Y yo he trabajado justamente en el mundo de la moda creando concepto, haciendo cuadernos de tendencia, que es absolutamente conceptual. No, seguro, He seguro. estado absolutamente en desacuerdo contigo, pero no he querido intervenir en, No, en no. todo tu speech. Me parece muy bien, pero exactamente estamos diciendo eso, es decir, Lo que mismo, sí. lo que tratamos de hacer con la publicidad es lo mismo que tratas de hacer tú poniéndote estas zapatillas o estas gafas, que es, digamos, destacar lo que te interesa destacar, el concepto de ti, y ocultar lo que te interesa ocultar. Yo al revés, como he trabajado 30 años en moda, llevo las Nike que llevo para caminar, las primeras gafas que he pillado, el bolso que tal y una chaqueta Sabes que que es he pillado. mentira lo que estás diciendo. No, Eso no, sí- es eso sí que- totalmente eso sí que es verdad. mentira. Es totalmente verdad. Pero yo creo que hasta el Normcore, ¿no? Esto que se puso de moda hace unos años, el Normcore, el prototipo del tipo de Steve Jobs, que no hago nada, voy de negros. Eso es también una demostración. Steve Jobs se ponía lo primero que encontraba en su armario, que era siempre lo mismo, ¿no? Solamente poner un apunte, ¿no? Al tema anterior, que cuando hablabais del tema de lo abstracto, ¿no? Al final, cuando tienes que conectar para vender, ¿no? Probablemente con una persona a través de las emociones, ¿no? Para poder vender, y no hay nada más abstracto, ¿no? que las emociones, que no somos capaces de entenderlas, y probablemente tengamos que ir al cuerpo para poder entender algunas de esas cosas, ¿no? O sea, es como entender algo que probablemente no somos capaces aún, ¿no? Claro, y una cosa que me obsesiona más, como explicar. O sea, explicar, lo que se dice explicar, se pueden explicar muy pocas cosas. Es una frase que dice Borges que me encanta decir, se puede explicar el círculo porque tenemos una fórmula matemática, o se puede explicar una fórmula matemática, pero explica el color verde, o explica el sabor de un limón, con palabras, o con lo que sea. ¿Cómo se puede? ¿No? Entonces, precisamente el arte o la comunicación es un intento permanente y frustrado de explicar cosas que no se pueden explicar. Y Pero con esto yo creo pero que la gente las entiende, Sí, ¿sabes? O sea, que sí. conectas, o sea, tú... la vía poética de la Claro, composición, sí. Sí, es una forma de esa comunicación, conexión, ¿no? Al Esa final. conexión de alguien que entiende algo que tú no sabes explicar bien, pero algo habrás sabido explicar cuando ha ocurrido, ¿no? Vale, pues en junio tendremos a un señor que sí que sabe explicar las cosas porque hace fórmulas matemáticas. Bueno, pues nada, muchas gracias por Muchas aguantarnos. gracias.